Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts. Héroes perezosos. Pero yo soy medio marketinero para los títulos. Pero como siempre, hay personas que ponen palos en la rueda. Y la hermana ya me criticó el título. Me dijo que no puede haber héroes perezosos. A ver, yo vamos a hacerlo democrático esto. ¿Cuántos de ustedes creen en la posición de la hermana que dice que no puede haber héroes perezosos? Que levanten su mano. Porque ella decía, si es héroe, no es perezoso. Yo tenía algunos héroes infantiles ahí de los cómics, que eran medio mamonetas algunos, ¿no? Batman la pasaba bien. Bruno Díaz tenía su buena casa, confort. ¿Cómo se llamaba él? Alfred le solucionaba todo. Era un bacán, Bruno Díaz. Yo estoy de acuerdo con la hermana. De ahí el título. En realidad lo que el título trata de provocar es esa disociación entre héroes perezosos. Y todo surge un viernes que me voy de acá de la reunión de hombres. Yo ya hacía tiempo que tenía un audio que me habían pasado por WhatsApp que está excelente. Me encantaría pasarlo al audio porque el tipo realmente lo relata muy bien. Y yo tenía ese audio dándome vuelta en la cabeza. Y un día nos vamos de la reunión de hombres, 12:30 de la noche. Íbamos con el brasilero Sergio, que de hecho hoy me llamó y mandó saludos para la iglesia, Janine, Sergio y María Flor, su bebé. Pero claro, con estas noches no pueden salir, manda saludos. Íbamos con él, con mi primo, y acá en la reunión habíamos sido 11, 12 más o menos, la habíamos pasado bárbaro. Álvaro trajo una buena prédica, la madrina siempre nos manda sus bizcochitos, así que el postre estaba asegurado. Jorge, el primo de Luis, siempre se encarga de traernos alguna cosa extra, trajo unas masas, y yo había cocinado todo bien. Buena reunión, fuego prendido, aire acondicionado, 12. Pero cuando nos vamos, 12:30 de la noche, en el restaurante de acá de la esquina, había 35 autos más o menos, o 40. La misma noche que hacía acá, hasta a una cuadra, ¿verdad? El mismo frío, la misma lluvia, y acá fue gratis. Ahí pagan, no sé, no soy de la zona, pero debe ser medio expensive. Y yo dije, bueno, Diego estaba ese día también, Hugo también estuvo. Yo digo, lo hacemos gratis, lo hacemos bien y no viene. Este hombre desarranca la cabeza y no les importa pagarlo y salir con esta noche espantosa. Hay algo que está mal. Los hermanos, al igual que Evelyn y José, hacen una preparación de la reunión de matrimonio. Mire el término, fastuosas. Pues son fantásticas, realmente. Son fantásticas. Lo hemos conversado con varias personas. La verdad que hacen un trabajo bárbaro. Y yo veo la silla vacía y me duele. Y entonces me puse a pensar en esto, de que a veces el confort y la tecnología lo cambian todo. Mire, yo nací en una situación socioeconómica bastante difícil. Varias veces fui caminando desde mi casa hasta Liceo Miranda, unas 50 cuadras, fui y volví caminando. No importaba los días de lluvia, uno salía igual, había un cumpleaños de un amigo, nos llevábamos unos zapatos adentro de una bolsa, íbamos, no había problema. Uno aguantaba todo. Después cuando uno, puede pagarse un boleto, ya voy en ómnibus, cuando puede pagarse un taxi, va en taxi, cuando tiene el auto, ya soy como Bruno Díaz, ¿no? Soy un héroe confortable. Pero uno se empieza a achicar, bueno, no sé, está lloviendo, hay viento. Ramis dijo que iba a haber alerta roja y capaz que se vuela, capaz que me cae granizo arriba del auto. Y así me rompe el auto, hay granizo. Y empezamos a poner pretextos que antes para mí no existían.
El confort y la tecnología cambian todo. Cambia todo hasta el punto que estuve en Córdoba ahora, tengo una sobrina nieta ya, 5 años. Entonces le empecé a contar los mismos cuentos. Cuando, bueno, Silvia, que iba en aquella época en la escuela dominical de Cerrito, recuerda que yo empezaba todos los domingos con un cuento: Hansel y Gretel, Pinocho, Caperucita Roja, Blancanieves, con unos títeres que yo tenía. Entonces yo hacía la representación con los títeres y después aparecía el verdadero yo y hacía una explicación espiritual o social del cuento. Empecé a contarle a mi sobrina nieta de 5 años el cuento de Hansel y Gretel. Entonces, por supuesto, las discusiones de los padres, el caminito con las migas, que los padres los abandonan, y cuando llega la noche, yo arranco a hacerle el cuento como grueso. Y entonces los hermanitos se quedaron solos en el bosque, lleno de alimañas y cosas espantosas. Pero mis hijas ponían cara de susto. Esta chiquita ni se tocaba. Y ellos no sabían qué hacer, decían. Se miraban los hermanitos, imagínate. Dice, ¿por qué lo llaman al papá por celular? Yo digo, caramba, para esta niña de 5 años no existió un mundo inalámbrico. Ella no puede comprender muchas cosas, porque para ella no existió un mundo sin comunicación. Y ahí me empecé a plantear todas las historias clásicas que nosotros conocemos, todas, no tendrían el mismo brillo si hubiera un celular. ¿Estamos de acuerdo? Pensamos en Blancanieves y los 7 enanitos, pensamos en Caperucita Roja, pensamos en los 3 chanchitos, pensamos en Hansel y Gretel. Yo qué sé, podemos ser más profundos. 100 años de soledad. ¿Se imaginan alguna de estas historias? ¿Tendría sentido si las personas que están ahí tuvieran un celular en el bolsillo? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. No tiene sentido. Vamos a pensarlo. Con un celular en el bolsillo, Penélope no lo espera a Ulises que vuelva de la guerra. Ulises dice, cambio, aquí estamos combatiendo al enemigo, ahora entra un caballo en Troya, cambio. Le avisa todo. Es más, le manda fotos del caballo con los soldados entrando y le manda 2 WhatsApp. Entonces Penélope está tranquila, Ulises está bien, a ver, mostrarme si no tenés heridas, y se pone frente a un espejo y se saca una selfie para que ella lo vea el cuerpo entero. Adiós historia de Troya, Penélope, Ulises. Imagínense Caperucita Roja con un celular en la canasta. Es una papa. Abuela, ojo que va el lobo para ahí. No hay leñador, no hay toda esa morbo de la panza abierta, ¿no? Es bastante fuerte Caperucita. Porque siempre nos componemos un personaje tierno que termina en una tragedia, ¿no? Imagínense el coronel de 100 años de soledad. Acá se determina el problema. Va a tener a alguien que le escriba. Aunque sea un mensaje spam, un aviso le va a llegar. O sea que el coronel va a tener quien le escriba. Y así, por ejemplo, podemos pensar en los chanchitos, uno le avisa al otro que el lobo va para su casa, que tome las precauciones. Y pensemos en Pinocho y Geppetto. La mañana que Pinocho no fue a la escuela, lo llaman a Geppetto, la directora dice, mire que Pinocho no vino esta mañana. Y ahí Geppetto lo sale a buscar. ¿Me entienden que si hubiera en ese momento tecnología, estas historias no tendrían sentido? Vamos a pensar en la historia de amor más importante. ¿Cuál es la historia de amor más romántica y importante? Romeo y Julieta. Los Montesco y los Capuletos, ¿verdad? Imagínense, ¿por qué se da este problema? La gran fuente de conflicto es la distancia, el desencuentro y la falta de comunicación. Acá hay una incomunicación fortuita. Julieta se hace la muerta, Romeo llega, se cree que está muerta, verdaderamente se mata, y después Julieta, al ver a Romeo muerto, perdón si alguien no había leído el fin. Acá hay una incomunicación fortuita que hace que esta historia tenga sentido. Pero usted imagínense Julieta con un celular en el bolsillo. En el capítulo 6 dice, Romeo,
no estoy muerta, me estoy haciendo la muerta. Mañana nos vemos Verona. Chao, lleva vino y 2 fettuccini. ¿Estamos de acuerdo? Que la incomunicación ha sido la base de todas estas historias que nosotros las conocemos. Es más, las películas románticas en la tele o en el cine. Esa corrida del tipo por la avenida principal, corriendo hacia el aeropuerto para decirle a la amada que no se vaya. Quédate, yo te amo. El tipo corre, vieron que se suben a un taxi, como el taxi se atora, salen del taxi, pisan techo, corren, y llegan siempre, es increíble, ¿no? Siempre llegan juntitos. Son como a fin de mes, siempre, la verdad. Hoy, nadie corre. De última, estoy tirado en el sofá, deprimido porque te vas, angustiado porque te amo y te estoy por perder, y te mando un mensaje de texto o un WhatsApp bien lastimoso. Y me quedo ahí haciéndome deprimido, angustiado porque te vas. Yo creo que lo que ha pasado es que toda esta cosa de la tecnología, el confort, nos han hecho perder el brillo en nuestras vidas. Nadie vive al borde de la aventura, nadie vive al límite, nadie pone pasión. Hoy todo el mundo busca más tiempo para ocio y más tiempo para confort. La gente dice, estoy muy ocupado, y después te hablan de que jugaron 10 horas al PlayStation, tipo de mi edad, ¿no? ¿Y qué tuviste haciendo? Estuve jugando batalla. Está siempre mal. Así, cocinar, no sé, arreglar algo, pintar. No, estuve jugando batalla. 50 años el tipo con una maquinita. Tiene el pretexto del hijo, ¿no? Que a los 50 años el hijo ya tiene 25, o sea que tampoco es un nene. Y ahí agarran un sobrinito de 14, entonces, para entretenerlo a él. Miren, nos estamos privando realmente de vivir una aventura. Yo creo que para nosotros los cristianos también pasa esto, de que nos hemos ido aburguesando. Entonces yo me puse a pensar en historias bíblicas. ¿Qué hubiera pasado con algunos personajes bíblicos si hubieran tenido un celular en el bolsillo? Les doy 10 segundos para que usted componga y piense en alguno. Y yo le voy a tirar una que a mí, una historia que siempre me gusta. Y prediqué de esto, ¿no? La de Jacob y Esaú. ¿Se imaginan a Jacob cuando quiere volver a encontrarse con Esaú, volver a la tierra y donde había salido, y a donde Dios lo estaba invitando a volver? ¿Se acuerdan todo lo que hizo Jacob, no? Que iba mandando presentes para su hermano, después manda a las mujeres, a los niños, hace toda una parafernalia y a lo último aparece él para negociar. ¿Ustedes se imaginan? Acá le manda un WhatsApp con las condiciones generales de un armisticio, y si Esaú lo acepta, vuelvo, y si no lo acepta, bueno, veo un plan B. Pero lo hubiera solucionado facilísimo. No hubiera luchado con el ángel esa noche, no lo hubieran descaderado, pero probablemente tampoco hubiera sido el personaje importante de la Biblia que fue, porque le tuvo que pasar eso para pasar de ser Jacob, que era impostor, a ser Israel. Tuvo que pasarle para que así fuera. Imagínense a Jonás en el vientre del pez. Y bueno, con el sistema de localización, el GPS, la guardia costera lo hubiera encontrado dentro del pescado y lo hubiera sacado, no se hubiera muerto. ¿Se imaginan el pobre capitán del barco, el terco conciencia que tenía, ¿no? Cuando lo tuvo que tirar a Jonás por la borda y el pescado se lo tragó. Entonces, daban la alerta, la guardia costera venía y el pobre Jonás no se pasaba. ¿Cuántos días estuvo? Y 3 noches. ¿Se acuerdan que dice que era oscuro? Hay un lugar muy parecido, si algún día quieren visitarlo. La mina que está en el Parque de la UTE es buenísima. Tiene un lugar donde uno entra, es una mina bajo tierra, y hay un lugar que es como un vientre, un lugar muy oscuro, muy húmedo, silencioso, hay que caminar unos 50 metros. Es muy lindo el lugar. Y yo siempre me compuse, cada vez que me siento ahí, Silvia, vos has entrado con nosotros, ¿no? Cada vez que uno se sienta en ese lugar, apaga todos los instrumentos que lleva, no se ve ni mamá. Y yo me imagino al pobre Jonás, siempre que entro a ese lugar, me imagino a Jonás en el vientre de Dios. Bueno, era una historia
historia abortada, porque Jonás tuvo que estar esos 3 días, esas 3 noches, allí adentro para que Dios actuara en su vida. Y después fue nombrado evangelista. La ciudad de Nínive fue salva por el amor de Dios y por la predicación de este hombre. 100 años después, hubo gente que intentó, Habacuc intentó que Nínive no fuera destruida, sin embargo, 100 años después, no quedó nada de Nínive. O sea, fue muy importante eso. Y bueno, después siempre me imagino a Pablo, preso injustamente, en esa cárcel, lo habían molido a palo y todo lo demás. ¿Y se acuerdan lo que hacía Pablo mientras estaba ahí metido? Cantaba, dicen allá en el fondo. Cantaba fuerte. Pablo, si tenía un teléfono celular, llamaba al abogado. Me estoy comiendo un carrón. Vos imaginate, yo no hice nada malo y me tienen preso acá, me dieron flor de paliza. Y encima, soy ciudadano romano. A mí ahora me van a tener que indemnizar. Sin embargo, para el pobre Pablo no fue la lección esta. Fue para todos los otros que lo vieron. Su valentía, su desapego, su forma de actuar totalmente ceñido al Espíritu Santo, hicieron que la iglesia se contagiara de ese espíritu. Tuvo que pasar por eso para que la iglesia creciera y se multiplicara. Nada de lo que pasa en la Biblia no tiene una explicación. Pero sobre todo ninguno de estos personajes se quedó con el confort de su mano. La historia de la Biblia, la historia de la humanidad, también tiene la misma fuente de conflicto que hablábamos recién. La distancia, el desencuentro y la falta de comunicación. Eso es lo que le ha pasado al hombre eternamente en la relación con el Señor. Entonces podemos ver 2 tipos de personalidades en la Biblia. Aquellos que la distancia, el desencuentro y la falta de comunicación los pusieron en una vereda, y aquellos que acortando las distancias, mejorando la comunicación y encontrándose con Dios, hicieron cosas importantes. Por ejemplo, vamos a empezar siempre por lo malo. Historias basadas en la distancia y la falta de comunicación. Y bueno, recién lo mencioné. Lo tengo a más traer al pobre Jonás. Jonás 1, versículos 2 y 3 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dijimos que la distancia, el desencuentro y la falta de comunicación. Jonás no entendió el mensaje que Dios quería para Nínive. Jehová quería justicia, Jonás quería justicia contra Nínive. Este pueblo que subyuga a mi país, que tortura a todo. Yo quiero que tanta gente muera. ¿Ustedes se imaginan si Dios nos diera a nosotros una varita que pudiéramos decidir quiénes se salvan y quiénes se pierden? Qué peligro. Si yo decidiera de aquí, hoy, los elegidos son ese 14. Jonás quería elegir quién se salvaba y quién ocupara el lugar de Dios. Como Dios no le dio el gusto, se fue. Nínive quedaba para allá y él dijo: me voy para allá. Se pagó el pasaje, no se coló arriba del barco. Algunos piensan que iba de... Pagó el pasaje, primera clase, tranquilo, porque para todas estas personas es importante el confort, acuérdense. Si me sacan de mi zona de confort, no, a mí déjame predicarle a los del pueblo elegido. No voy a ir a Nínive. Pobre Jonás. Hay otra historia que también es interesante, y es la de Pedro, luego que Jesús es entregado, ahí en Lucas 22, 54 y 55. Y prendiéndole a Jesús le llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía
de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó entre ellos. Le seguía de lejos y luego se confundió con quienes estaban allí para condenar a Señor. Aquí también tenemos un héroe que se nos quedó. Igual Dios le va a dar una oportunidad como se la dio a Jonás, ¿no? Dios es un Dios de oportunidad. Pero aquí vemos cómo no estar en línea con el pensamiento de Dios, o sea, la falta de comunicación, el desencuentro y la distancia. Dice que lo siguió de lejos, no se comprometió mucho. Se lo lleva al Señor por las dudas. Yo voy a ver a dónde lo lleva, voy a ver qué puedo, si puedo hacer algo, doy una mano. Pero no me puedo involucrar mucho. Hoy, sea donde lo lleva, lo voy siguiendo, me imagino. Mira, me seguiría escondiendo así detrás de distintas cosas. Pobre Pedro. Pero vieron personas que están basadas en una buena comunicación y están basadas también en la cercanía con el Señor. Por ejemplo, José. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 39, los versículos 2 y 3 dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Mire, Jehová siempre va a querer estar al lado suyo. Siempre. El problema es a qué distancia lo quiere usted. José lo dejó estar muy cerca. Y todo lo que hacía José venía al centro de Dios. Usted me dirá, lo eligieron de niños. A usted también Dios lo predestinó. Todos los que estamos aquí hemos sido predestinados para la salvación. Usted decide, pero todos hemos sido elegidos. Hay un pasaje muy claro así en el Nuevo Testamento. No podemos decir, porque, claro, Samuel es un fenómeno, porque Samuel, el otro de la Biblia es un fenómeno, porque Dios le eligió del vientre de su madre, porque su madre hizo una oración, poderosa, ¿no? Yo creo que mi madre oraba para que yo no viniera, pero bueno, no sé. Pero la madre Ana oraba, derramaba su espíritu pidiendo ese hijo, y había hecho un negocio con el Señor. Vos me lo das, yo te lo devuelvo, porque esa es la verdad. Todos los hijos son de Dios. Pero prestó un rato. Vos dame un hijo y yo te lo devuelvo. Viene a tu casa a servir. José, Jacob era la esposa preferida de Jacob, era él. Su hijo preferido era él, que sea tu hijo. Él permitió una distancia correcta con el vínculo con el Señor. Y se bancó momentos muy difíciles. Recordemos que a los 13 años fue vendido como un esclavo y en esa situación estuvo 17 años. Hasta los 30 años, que recién ahí revela los sueños al faraón y ahí toma un lugar de preponderancia. Pero probablemente pasó la mayor parte de su vida adulta preso. Y encima mal preso, ¿no? Por algo que no hizo ni pretendió hacer. Sin embargo, él nunca se amilanó. Dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, donde estuviera, Dios lo prosperaba porque estaba con él. La distancia correcta. Vamos a ver a Daniel, otro buen ejemplo. Daniel es bueno. En Daniel 6, versículos 10 y 11, cuando Daniel supo el edicto aquel que todas las personas tenían que adorar al rey Nabucodonosor, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Fíjense qué interesante. Dice, y entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. No sé, a ver, estaba buenísimo. El tipo se encierra 3 veces por día a orar y pedirle a Dios que haga un milagro. Lo hacía con las ventanas abiertas. Lo hacía 3 veces al día.
y entraba en la presencia de Dios. Porque a veces nosotros tomamos iniciativas de hacer nuestro devocional, de orar, y a veces estamos más preocupados porque probablemente mientras oramos estamos sirviendo algo, aprovechando el tiempo en la hornalla, y que no se nos vaya a quemar. Entonces estamos pensando en el pasaje que estamos leyendo y en los porotos que tengo hirviendo arriba del fuego. O al nene, estoy atento que no se despierte, o esperando que me hagan una llamada al celular para... Entonces a veces no llegamos a la presencia de Dios, créanme. A veces intentamos, tenemos buenas acciones, pero nos quedamos en buenas intenciones. Daniel estaba en la presencia de Dios. Y eso hizo que Daniel hiciera lo que hizo. Y después otro grande es el rey David, que en el Salmo 66, versículos 16 al 20 dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no ha hecho de mí, de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Fíjense, buena actitud la de David. David sabía que había cosas en su vida que no eran agradables a Dios. Igual se presentó frente a él. Y Dios le leyó el corazón. Dice que el corazón de David lo podía Dios. Le gustaba. Dios estaba contento con el corazón de David. Ustedes saben lo que dice el pasaje, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón, probablemente él maquinó algo malo aquí, pero no aquí. Y Dios lo sabía. Se dejó llevar por su sensualidad, por los sentidos, ver una mujer hermosa, desnuda, y su cabeza, su concupiscencia le jugaron una mala pasada, su corazón. Y Dios ve el corazón. Miren que David pudo hacer muchas cosas, ¿verdad? Más de una vez matar a Saúl y no lo mató, más de una vez quedarse con cosas y no se quedó. Siempre fue justo en repartir con sus soldados los botines obtenidos, siempre procuró cosas buenas para el pueblo, se equivocó también. Pero era una persona que tenía un corazón recto ante Dios. Y a pesar de sus imperfecciones, yo me animé a hablar con Dios y a decirle lo que me pasa. ¿Y saben qué? Dice, lo llama, escúchenme. ¿Saben qué? Yo me animé y Dios me escuchó. Me respondió. Dice, si hubiera sido yo el que miraba, no lo hubiera escuchado. Dice, él mismo dice. Si yo tuviera que entender a alguien en la condición que estaba yo, no lo hubiera escuchado. Pero Dios es misericordioso y me escuchó y me respondió. Y así somos nosotros. Tenemos que buscar una cercanía con el Señor. Tenemos que buscarlo porque lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a Jonás, cuando no vamos en la dirección, cuando no estamos en la cercanía, cuando no tenemos la comunicación suficiente, lo que nos pasa es que somos presas fáciles para Satanás. Y ahí es como Caperucita Roja para el lobo. Es como la casita de los chanchitos para el lobo. ¿Verdad? Es como Blancanieves solita en la casita de los enanos para la bruja. Si estamos en la distancia incorrecta, si no tenemos forma de comunicarnos, si no estamos haciendo lo bueno, indudablemente estamos muy aislados, muy solos, somos presa fácil. Ahora, cuando estamos donde tenemos que estar, cuando hay comunicación y cuando entendemos la línea de Dios, nos va bien. La Biblia no se cansa de hablar de esto. Y fíjense que si hablábamos recién de la historia más importante de amor, creo que correctamente todos respondieron Romeo y Julieta, si lo miramos acerca del amor romántico. Pero si miramos la historia de amor más grande de la humanidad, que no sea amor romántico, es esa cruz. Dios nos amó, a pesar de que estoy seguro que no le gustamos mucho. Lo que estamos haciendo, no las personas, nuestras acciones, no nos gustan mucho. Está perdido,
Dice que cada uno se apartó por su camino, todos se fueron por allí y Dios nos amó igual. Y fíjense una cosa, la muerte de Jesús no la finge, es una muerte verdadera, a diferencia de la chica, de Julieta, se muere de verdad. Ahora nosotros, a diferencia de Romeo, no le creemos. Despreciamos ese amor y esa muerte. La mayoría de la gente no comprende ese mensaje del amor de Dios y lo desprecia. Y muchos de nosotros que lo hemos comprendido, había un corito ahí, el último, José, no sé si podemos ver las imágenes. Muchos de nosotros hemos recibido el amor de Dios, creemos eso, el anterior. La entrega y la pasión en ti, yo quiero en mí tener. Y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Yo no sabía la relación, yo no la conocía, me encanta. Porque en realidad lo que miren, te voy a leer textualmente lo que había puesto acá. El problema inverso es que nosotros, a diferencia de Romeo, no creemos. Somos dubitativos. En nosotros no hay pasión, no hay compromiso, no es tan grande nuestro amor. Lo que tenemos es reconocimiento y agradecimiento, pero no amor. Agradecemos lo que Dios hizo en la cruz, reconocemos que es lo mejor para nuestra vida, pero nos falta la pasión, la entrega y corresponder, no acciones, corresponder el sentimiento, corresponder amor. Amarlo a Dios, no lo amamos. En realidad lo respetamos, lo veneramos, le queremos devolver lo que nos dio, porque siempre está en el ser humano eso, que da la mano, ¿no? No vaya a ser que te deuda con él. Pero no lo hacemos apasionadamente, ni amorosamente. Por eso somos tan fluctuantes. Por eso este templo hoy tendría que estar lleno, porque el 70% de las personas que no vinieron hoy no vienen en hombre. Vienen en auto con calefacción, aire acondicionado, se bajan acá, se bajan la puerta de la casa, o viven a 100 metros, o viven. Lo que nosotros no tenemos es la capacidad de poder corresponder lo que Dios hizo por nosotros. Héroes verdaderos, ahora sí vamos a coincidir con la hermana, son los que están en el Jefté estaba, ¿viste? ¿Lo leíste? Con el hermano nos hacemos trivias telefónicas y jugamos a eso. Y yo le decía, el día que jugaba Nacional, por la Copa Libertadores, contra Botafogo, ¿ustedes se acuerdan la noche esa lo que era? Un diluvio, congelado. El estadio es abierto, no tiene aire acondicionado, no tengo un lugar elegido, no tengo mi banco, yo me siento en la primera fila siempre, o en la tercera. No tiene nada. ¿Cómo estaba el estadio? Repleto. La gente estaba abajo de los paraguas, calladita, chicada, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron todo el partido cuando lo perdieron? Saltan, cantan. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Y lo ves, se orgullo. Amor, pasión, amor a la camiseta. A mí me sorprende. Hoy era espantoso. Hoy a la tarde, a mí me costaba bajar del auto y entrar a mis suegros, 7 metros. Y los tipos estaban ahí con bebé, con niños, campera. Nosotros venimos, tenemos aire acondicionado, nos espera Álvaro con el aire prendido, José con las luces iluminadas. Tenemos un café caliente, una silla cómoda. Estamos acá pensando si mañana tengo que pagar la última mañana que se me vence. No tenemos pasión. Créanme que si tuviéramos pasión no tendría que entrar más nadie acá. No tenemos ni amor. Queremos corresponder a algo de lo que Dios nos ha dado, porque entendemos que hemos recibido algo y que ha sido gratuito. Eso es lo peor, porque ahí le cobran entrada, acá es gratis. Ahí tienen que pagar para ello. Esto es gratis. El hombre nunca le va a dar la dimensión a tremenda salvación, porque es gratis. Cóbrenle la entrada a alguien y lo va a cuidar. Y yo tenía un amigo que tenía unos perros muy lindos y él nunca regaló un perro.
Yo decía, ¿cómo vas a vender? Eso era lindo, pero era marca perro. ¿Cómo vas a venderlo? No te lo va a comprar nadie el perro, le digo. Vos tenés que, con suerte, podrás conseguir que alguna arma caritativa se dice, yo lo veo. Porque si el tipo está dispuesto a pagar 500 pesos por el perro, porque lo va a cuidar. Si no, después lo matan muerto de hambre, flaco ahí. Si no, me lo quedo. Pero nunca se quedó con ningún perro, los vendía, porque él entendía el mensaje de que la gente, para que entienda, tiene que pagar. Como nosotros no pagamos nada por esto, no entendemos nada. Pero los héroes de la fe sí pagan. Miren, dice, por la fe entendemos haber sido constituidos. Por la fe Abel ofreció a Dios más agradable sacrificio. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y antes había hecho un gran testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe habitó fulano. Todos tuvieron que hacer algo. Estos que están acá no están gratis. Sansón no está gratis, ¿eh? Es uno de mis héroes de la fe favoritos porque todo el mundo lo defenestra, pero está en esta lista. Y fíjense lo que dice el pasaje del 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nosotros no pagamos peaje. Nosotros vivimos mirando las cosas terrenales y materiales. Seguimos esperando a corto plazo resultados. Somos resultadistas. Seguimos siendo un toma y daca. Causa y efecto. Si yo hago esto, Dios me va a dar lo otro. Si yo hago domingo a la iglesia, tengo una buena semana. Si encima pongo el diezmo, capaz que me gano la camioneta de la tienda inglesa. Salvo ahora que ya tengo una llamada de celular ahí. Estas personas se murieron sin ver lo que Dios les había prometido. Y lo peor de todo, a los ojos nuestros, es que encima, fíjense lo que dice, creyéndolo y saludándolo. Me encanta esa palabra, saludándolo. Tendría que hablar con el amigo Leite, saber cuál es la palabra original, saludándolo. Pero yo me imagino a estas personas pasando por una galería y con los brazos en alto. Lo conseguí. Saludo aquello en lo que creí. Festejo aquello que creí. Aunque no lo vi. Nosotros somos mayoría como Tomás. Vivimos en una sociedad que necesitamos ver. Lo sensorial es totalmente fundamental. Y si no lo vemos, no sé si no lo creo, pero lo dudo. Y no pasa lo cotidiano. Somos muy tibios. Somos muy tibios en esta situación. Miren, mi nombre indudablemente no va a estar cuando se reescriba el capítulo 11, porque supongo que después de cuando los primeros mártires cristianos y tantas personas que han pregado por el Evangelio, los Wesley, los Carlinos, los Luteros, supongo que todos esos Dios lo va a reescribir. Acuérdense que la Apocalipsis dice que tiene un libro enorme donde anota lo que hacemos. Y cuando reescriba el capítulo 11, porque no lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Nosotros no le agregamos una letra a esto. Pero él sí, cuando lo reescriba, yo no voy a estar en el cielo de la fe seguro. Me alegraré con estar en el libro de la vida, en el cual mi nombre está escrito desde que nací. Pero en esta lista no voy. La verdad que yo he tenido una vida muy cortoplacista, muy material de la vida, muy de siempre, como aquellos discípulos a los que el Señor invitaba a venir. Esperá que voy a enterrar a mi padre y a mi madre. Después vos, la madre tenía 35 años, no se le faltaban 15 para morirse.
Esperá que tengo que ir a cerrar el negocio y vengo. Si el negocio, quiero vender la llave, quiero vender la mercadería que tengo adentro y se la dejo en el banco y después te sigo. Siempre tenemos algo por delante del Señor. Y Él dice, el Hijo del Hombre no tiene que recostar su cabeza. O sea, amigos, lo material no. Pero nosotros construimos un mundo material. Vivimos en un mundo material. Y a diferencia de estas grandes personalidades, no podemos despojarnos de eso. No podemos entender que esta no es nuestra patria, que este no es el lugar donde debemos atesorar las cosas. Y nos cuesta entenderlo, nos cuesta motivarnos, nos tenemos que estar dando, por eso la palabra esta tantas veces en la carta ahí de Pablo, a que nos demos manija entre nosotros, aquellos que nos están viniendo, a los hermanos más débiles en la fe, aliéntenlo, vamos muchachos, vamos arriba, Yo lo veo en la barra en Peñarol, va perdiendo 4-0, el equipo siempre, no, vamos muchachos, el que nos canta acá, vamos. Nosotros que nos canta acá no canta, porque el hermano es serio, es frío, el hermano tendrá otras formas de expresión espiritual. No nos alentamos ni a cantar, ni a participar de las actividades, nos respetamos. Yo respeto a los demás, aliéntense, dice la Biblia. A mí me encantaría que hoy todos agarraran, y al hermano que no vino le mando un mensaje, no le pase lista, no le pase. La lista la va a pasar el Señor cuando la trompeta suene en aquel día final, cuando ya se pase lista. Pero usted llame y diga, no te vista, ¿estás bien? ¿Estás enfermo? ¿Se te rompió el auto? ¿No podías apagar la tufa leña? Mándele algo, hágale saber que es importante que esté acá. Es importante que nosotros estemos acá. Yo le decía a Álvaro, bueno, voy a hacer una arepa para los valientes que van a ir con 0 grados y que van a dejar la comodidad de su casa. Bueno, es una arepa general para que podamos vivir esta vida cristiana como esta persona. Es maravilloso lo que dice acá. A mí me parece, dice, porque si hubieran estado pensando en las cosas en la tierra de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. ¿Sabe qué pasa? Si usted no está convencido de esto, usted puede volver a su vieja vida. Vuelva a lo que hacía antes. Hágalo. Dios no pone yo no veo una cadena acá de nadie. No vuelve, pues sabe de dónde vino, ¿no? Pero tampoco se decide dar un paso y entrar a la tierra prometida. Entonces usted está como Moisés, lo ve desde el monte allá y la está oteando, pero no la está poseyendo como esta gente que fue valiente. Entonces no damos ni el paso para atrás para volverlo, ni damos el paso para adelante para conquistarlo. Lo mismo, somos héroes perezosos. Esa es la verdad. Soy un héroe perezoso. Sea lo que tendría que estar dedicando mi vida, sé el llamado que Dios me ha hecho, y siempre pienso quién va a mantener a mi familia, quién me va a sustentar. Si yo doy tal paso, me parece que es como un juego de dominó, que mi ficha tira 36 más. No voy a estar en el nuevo capítulo 11 de Hebreos cuando el Señor lo retire. Pero lo animo a usted a que inscriba su nombre. Si no lo ha hecho en el libro de la vida, porque no ha tomado su decisión de fe aún, a que dé ese paso. A que acepte al Señor en su corazón como Salvador y como Señor de su vida. Y si ha dado ese paso, dé el segundo, el que hizo esta persona. De tener claro de que nuestra mirada está puesta en otro lugar. En otro lugar. Todo lo que vivimos y vemos es pasajero. Y se termina rápido, mucho más rápido de lo que uno piensa. Me han atormentado un par de fotos que encontré adentro de una Biblia de mi madre estos últimos días, y me animé a entrar ahí al cuarto de ella, que no había vuelto a entrar, y dije, me voy a quedar con la Biblia de mi madre, que me parece que digamos, una cosa que me importaba. Y dentro de la Biblia tenía un par de fotos, y eran unas fotos muy viejas. Y me trajeron a la memoria un par de momentos muy lindos, pero que pasaron hace 35 años. Y yo lo veo, pasaron 35 años.
Y me sigo haciendo la pregunta, porque para mí fue hace un rato. Agarro una foto de él. Mire, nadie se va a dar cuenta que estas personas estaban en lo correcto, lo siento. Pero lo dice acá, no voy a cuestionar esto. Dice, fíjense, porque claramente daban a entender que buscan una patria. Anhelaban una mejor, celestial. Y me encanta, porque dice que Dios no se avergüenza de ser el Dios de ellos. Y ahora voy a dar otra pregunta. Yo me avergüenzo del Dios que tengo.